Buenos días, buenos días, buenos días, Boker Tov, mis amados hermanos. Bienvenidos a un día más junto a nosotros aquí en Gotitas de Fe y Esperanza. Esta que te saluda es tu amiga y tu hermana, la pastora María Isabel Acevedo, de Casa de Fe y Esperanza en Aguada, que abre sus puertas el sábado 8 de marzo a las 10 de la mañana en el barrio Guaniquilla, frente a la playa, justamente al lado de Tip Top. Amados, les espero por allí para gozarnos juntos en la presencia del Altísimo. Buenos días, Yaniris, te amo. Buenos días, mami, te amo. Qué alegría tan grande estar con ustedes un día más, gozarnos en la presencia del Eterno. Buenos días, mi amor, Lisa Chaparro. Hoy vamos a hablar bajo el título, recuerde que estamos levantando un ejército de personas fuertes en Él, de personas que aunque hayan perdido todo, saben que Él fue quien les levantó y les entregó la victoria. Shalom, Dios te bendiga, Marimar Valentín. Dios te bendiga, Lisset Chaparro. Amén. Así que, Gigi está por ahí. Dios te bendiga, Gigi. Nos gozamos. Compartan el video, mi amado. Que esta palabra alguien la tiene que escuchar en el día de hoy. Esta palabra es para ti, amado. Cuando todo parece perdido. Cuando todo parece perdido. Yo sí te amo. Buenos días. Déjame ver quién más está por ahí. Yo sí. Zuleika, qué bueno. Berenice, buenos días, les amo. Compartan el video. Hoy vamos a hablar bajo el tema cuando todo parece perdido. Aleluya. Escúcheme, en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 20, nos relata una historia de desesperación, una historia tipo película, mi amado, porque estaba Pablo en una barca con los hermanos, con los que estaban con él, y esa barca parecía que se iba a hundir, amado. Escúchame, llevaban días a la deriva, estaban desesperados, y dice en Hechos 27:20, al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, era grande la tempestad que los estaba acosando, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. ¡Wow! El que está hablando es Rav Shaul, es Pablo. Y el apóstol Pablo, al igual que hablábamos anoche en el programa, estaba pasando por una situación difícil. Anoche hablábamos de Jesús, de Yeshua, en el monte, en el Getsemaní, en el lugar de la prensa, en el momento difícil. Estábamos hablando que él podía ver la ciudad y quizás allí recordó todo lo bueno que hizo por ellos. Los que resucitó, me ahogué, disculpen, los que resucitó, los que le devolvió la vista y lo habían dejado solo, y allí estaba solo porque los que estaban con él se habían dormido. Y él lloró amargamente y se desesperó al punto que le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aún con eso, él venció a yo. Y dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí fue su mayor victoria. La cruz fue la exposición pública de la victoria que tuvo allí en el Getsemaní, donde nadie lo estaba viendo. De la victoria que pasó allí en el momento más difícil, cuando todos lo abandonaron, cuando había perdido todo. Pero en ese momento recibió la más grande victoria. Amado, así mismo, Pablo y el grupo que andaba con él estaban en una barca, y aquella barca se la quería tragar el mar. Llevaban días a la deriva. La situación era tan terrible que dice que la tempestad no era pequeña. Note que dice una tempestad no pequeña. O sea, tal vez la tempestad era como el problema que tú estás atravesando ahora mismo. Quizás la tempestad era tan grande como ese problema que tú tienes, que llevas meses, que llevas días, que no ves el sol, que no ves la claridad, no puedes ver la luz, y tienes una lucha en ese momento, porque tú dices: he perdido toda esperanza porque no voy a salir de esta situación. ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿Cuántos hemos estado ahí? Yo estuve ahí en el 2016. ¿Cuántos hemos estado ahí? Que hemos perdido todo, que parece que todo se perdió, que no hay manera, que no vemos la luz al fin del túnel, que perdimos encima de todo la esperanza. Aleluya. Mire, definitivamente
Hay situaciones en nuestra vida que consideramos tan difíciles de enfrentar que nos hace pensar que todo se perdió, que ya no hay esperanza. Seguramente pensamos que ya no hay más nada que hacer. Situaciones en las que se nos narra en el texto que les acabo de mencionar. Sus vidas estaban en peligro. No había forma de que salieran de esa. Mire, por eso Pablo prácticamente había perdido toda esperanza. Pablo, el hombre que Dios lo llevó al cielo y le enseñó personalmente los secretos del cielo. Y estaba en una situación que creía que era su fin. Amado, la Biblia está llena de historias de gente que atravesó momentos bien difíciles, de lucha y también momentos de superación. Momentos de fe en medio de la adversidad que lo sacó al otro lado. Y una de esas historias es esta que vemos en el capítulo 27 del libro, versículo 20 del libro de Hechos. Porque ahí vemos estos marineros que son acosados por esta tempestad. Y quizás hoy tú estás pasando por una tempestad bien grande que está dando en tu puerta, que está tocando a tu vida y quizás tú también perdiste la esperanza de salvarte. Mire, a pesar de que esta historia la cuenta en un ámbito marino, estaban en el mar, nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Todos, en un momento de nuestra existencia, atravesamos por una tempestad difícil, por situaciones tan malas que creemos que no hay salida. Y en esos momentos es normal que estemos desesperados, sí, porque el que te diga que tienes que estar feliz diciendo, ay, qué bueno que tengo esta prueba, ay, qué gozo, estoy tan feliz mientras estoy enfermo, lo perdí todo, qué gran alegría, vamos a hacer fiesta. No, mi amado, es completamente normal que usted se sienta desesperado. Eso se llama humanidad. Es completamente normal que nos sintamos a veces que hemos perdido la esperanza. Quizás algunos de nosotros, quizás nos podamos sentir ahora mismo como se sentía el apóstol Pablo. Él no creía que había esperanza de salvarse. Muchos de nosotros quizás creen que están a punto de naufragar, que no hay esperanza para sus vidas. Posiblemente sea por una grave enfermedad, por un mal que está lastimando nuestro matrimonio, por lo dividida que se encuentra la familia, por lo enredado que quizás estamos en un problema legal o económico. La tempestad puede tomar muchísimas formas. Puede ser enfermedad, como te dije, puede ser crisis financiera, puede ser problemas en nuestras relaciones interpersonales o laborales. Incluso puede ser una situación de violencia o de riesgo para tu vida. Aleluya. En cualquier caso, la sensación de naufragio y la pérdida de la esperanza puede ser abrumadora. Esta sensación de perderlo todo, de no poder continuar, es bien difícil de poder sobrellevarla, porque encima del problema tenemos los pensamientos negativos y esto nos hace caer en una depresión. Shalom, Héctor Cardona, Susi Cáceres, Christopher Alberto, te amo, Israel, te amo. Esto nos hace caer en una tremenda depresión y no podemos ver que Hashem, que el Señor, que nuestro Dios, aún en medio de esas situaciones, continúa siendo el Rey y sigue sentado en el trono, lo cual quiere decir que nada de lo que puedas estar atravesando se le escapó de sus manos. Gamzu Letová, también esto obrará a bien, amado, escúcheme. En el caso de los marineros, dice que esta tempestad duró muchos días. Y es claro, los problemas llegan y es como si no se quisieran ir. Yo no sé cuántos recuerdan una película cómica que se llamaba What About Bob, que Bob es un señor que fue a una cabaña y entonces hizo amistad con el vecino y se le metía el día entero en la casa al vecino y el vecino hacía lo que fuera para que Bob se desapareciera y al otro día estaba Bob en la puerta. Y ellos terminaron mudándose. Porque es que Bob no desaparecía, no se iba. Y así mismo son los problemas. Y no que cada vez que venía les traía tremendo problema. Si alguno no la ha visto, busque. Es una película bien vieja, súper cómica. Y es una película bien sana, no es una película vulgar ni nada de eso. Es muy graciosa. Y yo miro la situación de Bob como los problemas. Que tú tratas de sacudirte el problema y el problema sigue llegando. El problema sigue molestando. Tú no encuentras qué hacer, entonces dura muchos días. Y tú estás en esta desesperación porque tú quisieras orar.
Y que el problema se resuelve inmediatamente. Como si fuera una máquina de Coca-Cola que le echas en la peseta y inmediatamente se va el problema. Y así no trabaja esto. En medio de la tempestad que dura muchos días. Buenos días, Carmen, te amo. Que parece que no puedes ver el sol ni las estrellas. Que les dificultaba la dirección de la navegación. Que te tapa el sentido y no sabes hacia dónde escapar. Hacia dónde caminar. En medio de esa desesperación, puede que, al igual que los marineros, tú hayas perdido la esperanza y pienses que no vas a salir de esto. Y ¿sabes? Perder la esperanza es un síntoma de la desesperación que llega a nuestras vidas, de la falta de recursos y de la sensación de impotencia ante una situación que sobrepasa lo que nosotros podemos o pensamos que podemos cargar. Una situación difícil puede llevarnos al abatimiento, a la apatía, incluso a la depresión. Amado, cuando perdemos la esperanza, es difícil mantener la mirada en nuestro Señor. Es difícil mantener la fe y dejamos de creer también en nosotros mismos. En la palabra del Eterno se nos muestran historias de personas que encontraron situaciones críticas. Situaciones que eran de muerte, situaciones que hubieran terminado con su vida. Situaciones que pareciera que no había nada más que hacer. Y en medio de esto, podemos comprender que cuando todo parece haber perdido el sentido, ponemos nuestra mirada en Él. Y dice su palabra, confía en Él y Él hará. Cuando todo parece perdido, tenemos que mantenernos firmes y no volvernos locos, porque en la Biblia también habla de gente que en medio del proceso quitaron la mirada del Señor y decidieron tomar las cartas en sus manos y hacer las cosas para tratar ellos de salir del problema a su manera y no esperar en la benevolencia de nuestro Dios. Buenos días, apóstol Yoranda Ruiz, te amo. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5 al 14. No se lo voy a leer completo. Le voy a dar la versión parafraseada criollita mía para que podamos entenderlo, porque si no nos quedamos aquí hasta la tarde. Y quiero terminarle esta enseñanza completa de cuando todo parece perdido. Mi hermano Rambo, Shalom, los amo. Mire, ahí nos habla de cómo los filisteos, que era un ejército bien grande, bien poderoso, vinieron contra Israel. Y entonces para esa época el rey era Saúl. Y entonces cuando él vio que el profeta Samuel se tardaba y no acababa de llegar para ofrecer las ofrendas, pues él no pudo esperar y le entró la desesperación, como nos pasa mucho. Y él dijo, esto yo lo tengo que resolver porque si no ofrezco sacrificio que Dios no le pidió. ¿Se da cuenta? Estaba actuando por su propio corazón, y el corazón es engañoso, amado. No podemos dejarnos llevar de nuestro corazón, porque el corazón nos engaña, nos hace hacer cosas a la ligera. Si no, pregúntele a la esposa de Abraham, cuando Sara le dio a la sirvienta para que se acostara con él, porque ella no podía tener un hijo, no pudo esperar en él, y todavía está la guerra. Amado, hay que aprender a confiar en el Eterno y esperar en Él. Hashem siempre tiene una respuesta, pero no es en el tiempo nuestro, es en el de Él. Nosotros tenemos que aprender a esperar. Y Saúl se desesperó porque no llegaba Samuel. Y allá se fue y él mismo hizo una ofrenda. Mire, cuando llega el profeta Samuel le dice, ¿qué tú hiciste? Como un loco, has actuado. Aleluya. Las ofrendas solamente las podían ofrecer los sacerdotes de la tribu de Leví. Y él no lo era. Aleluya. Mira, esta fue una de las cosas, aparte de que se fue a consultar a la bruja de Endor, por las cuales el Señor desechó a Saúl. Y buscó a alguien que tuviera un corazón que, aunque fuera imperfecto, porque mire que David cometía errores, pero tenía un corazón conforme al de él. Cuando cometía un error sabía humillarse, postrarse en su presencia. Y sabía que en medio de las pruebas, como cuando su hijo Absalón lo quería matar, él no huyó. Él salió corriendo al monte a buscar la presencia. Y dice que mientras subía lloraba amargamente delante del Señor. Aleluya.
Lastimosamente, nosotros como siervos del Señor en tiempos de angustia hacemos lo mismo. Cuando todo parece perdido, hacemos igual que Saúl. Tomamos decisiones a lo loco. Porque esas decisiones nos las hace hacer la desesperación. Porque no podemos tener la paciencia para esperar que el Señor tome el control de nuestra situación. Muchos de nosotros en tiempos de angustia nos comprometemos y hacemos pactos con Dios que no podemos cumplir. Aleluya. Y es por eso que el Señor, es por eso que Hashem dice en su palabra que no nos demos prisa con nuestra boca para prometerle cosas y hacer votos a la ligera, para comprometer nuestra vida si nosotros simplemente queremos salir del paso y no lo vamos a cumplir. Eso está en Eclesiastés 5, de 2 a 5. Aleluya, si tenemos mucho tiempo. Cuando todo parece perdido, es tiempo de voltear nuestra mirada al Señor. Esto lo vemos, este relato en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 2 y versículo 12. El rey Josafat estaba siendo atacado por Moab y Amón. Esta es una de mis historias favoritas. Como él mismo dijo, Señor, hay una gran multitud que viene contra nosotros. En ese momento aparentemente todo estaba perdido, los tenían rodeados. En ese momento pudo haber desaparecido el pueblo del Eterno. Pues no tenían la fuerza, no tenían los medios para enfrentarse con un ejército tan grande. Pero Josafat fue sabio y puso su mirada. No puso la mirada en las armas que ellos tenían, sino que puso su mirada en el Señor. Él no miró la cantidad de hombres que tenía para enfrentar la batalla. Él no miró los caballos. Él no miró los carros de guerra. Él decidió poner su mirada en el único que podía ayudarlo a resolver esa situación. Él volvió su mirada al Eterno. Yo te pregunto en esta mañana, en medio de tu crisis, en medio de tu prueba, ¿estás mirando tus propios recursos? ¿O estás poniendo la mirada en el único que te puede ayudar? Buenos días, Susi Cáceres. Buenos días, Yolanda. Y buenos días, Nancy Padilla. Las amo, mis amores. Mire, él no trató de buscar estrategias humanas. Él no quiso huir. Él se mantuvo en el campo de batalla. Y allí en medio de la situación clamó a su Dios. Y el Señor no se hizo esperar. Nuestro Dios se dio una palabra de victoria. Lo vemos en el versículo 15 al 17. Pero no solamente el Señor le dio palabra de victoria, sino que cuando todo parecía perdido, escúchalo bien porque esto es para ti, cuando todo parecía perdido, el Señor le dio la victoria. En medio de tu crisis, en medio de tu enfermedad y en medio de tu prueba, y aunque todo parezca perdido, el Señor te dará la victoria. Alguien puede decir amén, aleluya. Quizás en este momento de tu vida estás como el rey Josafat, estás rodeado. Estás sin salida, sin esperanza. Debes tomar el ejemplo de Josafat. Deja ya de buscar estrategias humanas. Deja ya de poner la mirada en buscar consejos de las amistades, del dinero, de las posesiones materiales que tenemos. Pon tu mirada, pon tu fe en el Dios Altísimo, en su poder y en su misericordia. Aleluya. Mire, te voy a decir las mismas palabras que le dijo el Señor a Josafat. Escúchame, porque son para ti hoy. Di, yo soy Josafat y esa palabra es para mí. Yo soy Josafat y esa palabra es mía. No es tuya la guerra, sino de Dios. Aleluya. Estás gastando tu fuerza en vano. Estás peleando una batalla que no es tuya. Esta batalla es del Señor. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es poner la mirada en Él. Ser obedientes a Él. Honrarlo con todo lo que somos y vivir para adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Porque ciertamente la batalla no es tuya, amado. La batalla no es mía. La batalla es del Señor. Aleluya. Al igual que Josafat y que este ejército de Israel, tú y yo tenemos que creer en Él. Y no solamente creer en Él, tenemos que creerle a Él. Él no solamente nos dará una palabra ni una promesa, sino que también nos dará la victoria. Aleluya. Amado, cuando todo parece perdido, recuerda que son más los que están contigo, los que están con nosotros, que los que están en contra. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 6, 14 al 17. Buenos días, Eniset.
Aleluya. Vemos la historia en el momento que el rey de Siria había enviado un ejército contra el profeta Eliseo. Note que siempre el enemigo ha querido destruir el pueblo del Eterno. Tú eres pueblo, yo soy pueblo. Por eso es que envía agentes. Envía para lastimarnos, para acabar con nosotros, para quitarnos la esperanza, para detenernos, aleluya. Buenos días, Nice, shalom, un abrazote, para detenernos, para que quitemos la mirada de Dios y nos sentemos en una esquina y hagamos como hicieron los que estaban en la barca con Pablo. Ya perdimos la esperanza, aquí nos morimos. Yo hice eso y estuve como 3 semanas hecha un caracolito en la sala. Rebajé en ese mes 80 libras. Amado, y esa es la peor forma de rebajar. Porque uno rebaja de sufrimiento. Porque después cuando uno está a dieta, para bajar una libra, te tienes que morir haciendo dieta. Qué cosa, ¿verdad? Y yo me pasé todo ese tiempo llorando, desesperada, y yo creí que todo en mi vida había acabado, y en medio de esa prueba yo me ponía sticky notes en todas partes con las promesas del Señor, y yo misma me hablaba y me decía, Marisabel, tú tienes un Dios grande, créele a Él, porque lo que Él habló, Él lo cumplirá, y aunque perdí todo en el 2016, el Señor me dio una palabra hace como 6 meses a través de la pastora Migdalia Feliciano de Añasco. Me dijo, Mari, el Señor me da un sueño y me dijo, dile a Marisabel que le entrego las llaves de una iglesia porque vuelve a pastorear. Y como 3 semanas después me llama mi amado hermano el pastor Eliezer Crespo y me ofrece el local de su iglesia. Y yo no estaba lista en el momento. Y oré al Señor y entendía que tenía que esperar un poquito más, hermano, y a mi oficina, sin buscar. Llegó el pastor Franklin y me ofreció un local en la avenida del Descubrimiento, frente a la playa, en la zona turística, donde solamente hay restaurantes y fiestas. Se va a levantar una casa de adoración al ladito de Tip Top. Y después se va a comer mantecado. Y así podemos ver que cuando todos te desechan, que cuando tú mismo dejaste de confiar en ti, que cuando creíste que todo había sido perdido, el Eterno está orquestando en silencio para entregarnos todo y que poseamos lo que pisa la planta de nuestros pies. Vuelvo y te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? No debe ser en la dificultad, no debe ser en lo que te detiene, no debe ser en el problema. Tu mirada debe estar en el Dios que ya dijo que por cuanto Él venció, tú también vencerás. Nosotros también venceremos, aleluya. Aunque te digan que no sirvan por años, a mí me miraron y lo único que podían ver eran mis tatuajes. Y he tenido gente que me dice, no, porque yo no miro lo que el hombre ve. Yo digo, pero ¿y qué puede ver el hombre? Si la mayoría de las personas, todo el mundo tiene tatuajes, no me puedo arrancar los tatuajes. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Eso es parte de mi pasado, pero el mundo no perdona. Todo el mundo, yo nunca le he negado lo que yo fui. Aunque estudié en la universidad y soy una profesional, también era una profesional en usar droga. Y yo nunca me escondí de eso. Ese es mi testimonio. Y a orgullo digo que yo no fui a un centro de rehabilitación. A mí me sanó el Señor. Y por eso es que cuando otras personas me dicen que no se puede, yo siempre te voy a decir, se puede, porque a mí me levantó Él, a mí me limpió Él y me sanó Él, a mí me llevó a lugares donde yo jamás pensé que iría, porque su fidelidad es grande. Por eso, hasta el día que me muera, yo utilizaré todos mis medios, yo utilizaré todo mi esfuerzo y todo lo que soy para decirte a ti y decirle al mundo que hay un Dios que te ama, que hay un Dios bueno y aún en medio de las tempestades Él tiene el control y te dará la victoria. Aleluya. Escúcheme, ellos venían contra Eliseo, contra el profeta, porque el profeta le estaba afectando los planes. Siempre usted y yo le afectamos los planes al enemigo. Cuando el siervo del profeta vio aquella pelota, pues es la medida de acá en Puerto Rico, una pelota de aguacero, una pelota de ejército, eso quiere decir que un montón. Cuando el sirviente de Eliseo ve aquel ejército que estaba alrededor de ellos, se angustió, estaba angustiado y le dijo a Eliseo, válgame,
¿Y ahora qué vamos a hacer? Y en ese momento, el profeta Eliseo, que ya veía lo que estaba alrededor, note que él estaba muy tranquilo, él le dijo, ven acá, hijo, ven acá, es que tú no has entendido. Nosotros no vemos las cosas naturales. Espérate que voy a abrir. ¿Y sabes para qué voy a abrir? Para que Dios te abra los ojos espirituales. Y entonces, cuando él oró, los ojos espirituales del sirviente se abrieron. ¡Wow! Y alrededor de todos ellos, había un ejército de Dios tan grande que estaba allí para defenderlo. Eso lo vemos en el versículo 17. Al igual que el siervo de Eliseo, muchos de nosotros estamos viendo la situación con los ojos, mira, con esto, con los ojos de la carne. Y es por eso que nos parece que no hay salida. Y es por eso que pensamos que no hay esperanza. Es por eso que nos sentimos abrumados. Es por eso que nos sentimos abandonados. Pero en la realidad, tienes esperanza. Deja de estar abrumado porque Él te da fuerza. No estás abandonado porque son más los que están contigo, aunque tú no los puedas ver. La realidad es que no estás solo. En tiempos de angustia, cuando todo parece perdido, tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Pero, pastora, usted se volvió loca. ¿Cómo vamos a mirar con los ojos del Espíritu? Bien fácil. Por medio de la palabra del Eterno. Aleluya. La palabra del Eterno es el visor que nos permite ver a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, nuestros problemas desde la perspectiva del Eterno. Al igual que Eliseo, la palabra de Dios nos dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, grábatelo. Primera de Juan 4:4. Eso es, no sé cuántos eran gamers. Yo siempre jugaba Mortal Kombat, ¿sabe? Y eso es un fatality para el diablo. Al final usted peleaba y si sabía hacer la combinación correcta, hacía un fatality y acababa con el enemigo. Primera de Juan 4:4 es un fatality para el enemigo. Cuando te tiene en medio de la prueba y tú estás desesperado y de momento el Espíritu Santo te recuerda Primera de Juan 4:4. Porque estás angustiado, más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Más grande es el que está contigo que el problema. Más grande es el que está contigo que lo que te dijo el médico. Más grande es el que está contigo que la situación que puedas estar atravesando. Más grande es nuestro Dios. Aleluya. La palabra nos declara en Romanos 8:31, y este es otro fatality para el enemigo. Grábense estos versículos. Estos son versículos de guerra. Estos son versículos que, mi amado, le garantizo que lo van a levantar, que te van a devolver la fe y la esperanza y vas a entender que en medio de tu prueba y de tu situación, el que está contigo es mucho más grande. ¡Aleluya! Dice en Romanos 8:31, dice, si Él está por nosotros, aleluya, ¿quién? Escúchalo. Shema, escucha, presta atención. ¿Quién contra nosotros? Así que en situaciones que parecen perdidas, mi amado, puedes salir victorioso. Pero por eso es la importancia de la fe. Yo recuerdo una noche, como a las 8 de la noche, yo estaba orando en mi cuarto y mi hijo, Brian, había salido y él, pues, él no le sirve al Señor, pero hay una palabra sobre él. Yo crié a Brian desde que tenía 8 años. Dice, Shalom, te amo. Minerva, un abrazote. Yo lo crié desde que tenía 8 años y pues él jangueaba muchísimo. Y una noche yo me levanté de estar orando y vi una sombra que pasó para su cuarto. Y yo entré al cuarto y yo vi aquello en la pared y era como la muerte. Y yo empecé a reprender y no se iba, amado. Y dentro de mí a mí me dio miedo. Y yo clamé al Señor y detrás de mí bajó, aquello era increíble de blanco y de grande, un ángel gigante. Mi cabeza le llegaba como a la cintura, aquello era increíble. Y según yo hacía así, él hacía así, y aquella manga blanca se veía al lado mío. Y yo, claro, cuando yo vi aquello, yo cogí autoridad y se me fue el miedo y seguí reprendiendo hasta que se fue. Y me llamaron como 5 o 10 minutos después. Mi hijo había tenido un accidente en una splash amarilla en donde está Chef Lorenzo, la verja de al lado del cemento, ellos la desbarataron. Es como un conjunto de música. Y él, el guía, hizo así, y él estaba aquí, hizo así, y se rompió el techo. Y él dice, vieja, la única persona que me puede decir vieja, nadie va. Vintage para los demás. Me dijo, vieja, increíble
yo sabía que tú estabas orando por mí. El guía venía así a matarme y fue como si algo invisible se paró en el medio y el guía chocó y hizo así y salió hacia arriba. Amado, Dios salvó su vida porque mi mirada estaba puesta siempre y estará puesta solamente en Él. Antes de despedirnos, mi amado, quiero hablarte un poquito de la importancia de la fe. Esta historia de Hechos 27:20 no termina ahí. A pesar de que los marineros habían perdido la esperanza, Pablo, que era uno de los tripulantes del barco, les recordó, como quiero recordarte en esta hora, en medio de tu prueba, mantente firme, mantén la emuná, constancia, perseverancia, fidelidad y obediencia a nuestro Dios y en su providencia. Miren, en Hechos 27:22 le dijo, ahora os exhorto, luego de haber pasado por el miedo que él también estaba, que había perdido la esperanza. Le dijo, os ruego que tengáis buen ánimo, porque ninguna vida se perderá entre vosotros, sino solamente el barco. Te lo digo en esta mañana a ti, ten buen ánimo, porque tu vida y la vida de los que aman no se perderá, solamente se perderá el barco. Aleluya. La fe es lo que te mantiene teniendo esperanza en situaciones de adversidad. Es la confianza en el eterno, la que está presente en nuestra vida y nos recuerda que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Buenos días, Pito, te amo. ¿Sabe? Cuando perdemos nuestra fe, caemos en incredulidad y nos alejamos del eterno. Tenemos que mantener la esperanza en tiempos de tempestad. Ante la tempestad de la vida, mantén la esperanza, mantén la fe. Por más difícil que sea la situación, quiero recordarte, amado, amada, siempre hay una salida, siempre hay una posibilidad de que tú la superes de la mano del Señor. A veces esa salida puede estar en la ayuda de otras personas. Si estás deprimido, no te calles. Busca ayuda. Busca ayuda del Señor, pero también busca ayuda profesional, porque el eterno dio sabiduría para que pudiéramos estudiar y ayudar en el ámbito psicológico. Hay tantas opciones que podemos buscar ayuda. Tu vida tiene mucho valor, no termines con ella. Hay mucho que el Eterno quiere darte y regalarte, aleluya. Toma decisiones sabias, sé paciente, sé perseverante. Estamos terminando, ya mismito nos despedimos. También tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, amados. Dios nos ha dado dones y talentos y estamos llamados a utilizarlos para superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Las piedras que te tiran las puedes dejar que te tumben, pero con esas mismas piedras las puedes construir un muro de protección. Esto es cuestión de la autoconfianza y el conocimiento para que te mantengas a flote en la tempestad. Hechos 27:20 nos recuerda que aún en medio de la tempestad hay que mantener la esperanza y la fe en Dios y en nosotros, agarrados del Señor. ¿Sabe? Con esto termino. Escúchame lo que te voy a decir. Tenemos el poder interior, Él está en nosotros para poder superar cualquier situación por más difícil que parezca, amado. Solo necesitamos recordar que Él está con nosotros y siempre nos dará la salida. En los momentos más oscuros de tu vida, así como los marineros, podemos sentirnos atrapados en una tormenta que parece que no tiene final. Sin embargo, en esos instantes de esperanza, donde la luz puede brillar con mayor intensidad, recordemos que cuando la tormenta parece interminable, hay un propósito divino que nos sostiene, amado. Te regalo esa palabra en esta mañana, aunque creas que vas a morir en medio de este problema. El propósito del Señor para tu vida te mantendrá a flote. ¿Sabe? Así como Pablo los animó a ellos a no rendirse, yo también te animo a que levantes tu mirada y encuentres la fortaleza en Él para que puedas enfrentar tu tempestad con la certeza de que Él te guiará
hacia la calma. Si de algo podemos estar seguros es que el Eterno conoce nuestra aflicción y aunque todo parezca perdido, Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Eso lo dice en Nahum 1:7. No te rindas ante cualquier situación. La solución tiene nombre: Yeshua, Jesús. Amados, nos vamos a la trabajación, no sin antes recordarle, esta noche a las 7 estamos dando las clases de Raíces de la Fe en la iglesia de Migdalia Feliciano en Añasco. Déjame ver qué más por ahí. El sábado 8 estamos en el Centro Cristiano Nueva Vida, en el Congreso de Mujeres Libres del Temor, ministrando junto a la pastora Damaris. El 8 de marzo inauguramos Casa de Fe y Esperanza en Aguada. Y el 29 de marzo, amado, el concierto de Paul Wilbur e Isabel Oliveras. Y tenemos introduciendo también el grupo Será de Isabela, Será Worship. Así que va a ser una noche de adoración y alabanza tremendo, poderoso. Va a ser una noche de impartición profética y vamos a declarar que esta isla le pertenece a Yeshua, esta isla es de Jesús. Aleluya. Así que los esperamos y sal a trabajar, sabiendo que no importa la tempestad que se te ponga al frente, el Señor ya te dio la salida. Shalom, shalom. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana para un segmento más de Gotitas de Fe y Esperanza. Shalom.